Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 6 de marzo del 2024. Hoy empiezo de frente con la noticia más importante del día, que es la renuncia de Alberto Otárola al puesto de primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. No pudo superar Otárola el escándalo del audio de su conversación amorosa con Yacire Pinedo, en el que se le escucha pidiéndole su CV para conseguirle trabajo, aun cuando Pinedo hubiera salido a decir que, cosa que todavía no hemos visto que haya probado fehacientemente, se trataba, dice ella, de un audio grabado en el 2021, cuando Otárola todavía no era premier. Pero las cosas se estaban alineando rápidamente en su contra. El Comercio había dado cuenta de que congresistas de hasta 9 bancadas habían asumido ya la posición de que Otárola debía dejar el cargo. Esto, digamos, tanto en las bancadas que podrían considerarse de oposición al gobierno, como en las bancadas que sostienen al gobierno con su respaldo en el Congreso. Se había hecho evidente también en el pronunciamiento que sacó la presidencia inmediatamente después del reportaje de Panorama, que difundió el audio, que había pues molestia en Dina Boluarte, y versiones periodísticas apuntan a que esa molestia se hizo evidente en la sesión del Consejo de Ministros del lunes, en ausencia de Otárola, que como sabemos todavía estaba en el evento minero PDAC en Canadá. Ayer pasó también algo bastante llamativo. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, aprovechó un evento en la Cancillería para anunciar un, abro comillas, relanzamiento de las políticas generales del gobierno que incluirán algunas reformas para la presentación y sustentación de la confianza del próximo gabinete, para que no sea solo un trámite, sino una segunda oportunidad, un segundo oxígeno con perspectivas al 2024 e incluirá algunas reformas de las que hemos venido hablando, cierro comillas. Es decir, González Olaechea ya daba por hecha la salida de Alberto Otárola, incluso antes de que éste se reuniera con la presidenta Dina Boluarte. Al parecer ya era claro para el gabinete que la presidenta ya había tomado la decisión de dejar caer a Otárola, pero igual este se ofendió y consideró luego una falta de respeto de un, entre comillas, canciller desubicado, haber anunciado un cambio de gabinete antes de que él hubiese podido hablar con Dina Boluarte. A diferencia de Boluarte, al parecer Otárola sí pensaba que podía salvar la situación, pero aquí lo que especulan algunos periodistas es que podrían haberle hecho ver a Otárola que existía evidencia adicional de sus encuentros con Yacire Pinedo en la PCM y que eso hubiese agregado más descrédito aún a su defensa, y Boluarte seguramente no quería prolongar esa crisis durante mucho tiempo más, sino al contrario, cortarla por lo sano. Debe haber sentido la presidenta que, dadas las circunstancias, la mejor manera de mantenerse en buenas relaciones con las bancadas que la apoyan en el Congreso era dejar pues caer a Otárola. Y bueno, también está el asunto de su hermano Nicanor Boluarte, sindicado por Yacire Pinedo como parte de un complot junto con César Figueredo y el expresidente Martín Vizcarra para, entre comillas, bajarse a Otárola. Aquí es bien curioso lo que termina diciendo Otárola en la conferencia de prensa en la que anuncia que ha renunciado. Primero, él niega que haya favorecido a alguien con una contratación irregular en el Estado. Dice que, abro comillas, se ha demostrado que eso es una patraña, cierro comillas, lo cual no se ajusta a la realidad. Hay que decir, sigue habiendo un caso muy contundente que permite sospechar que Otárola en efecto ayudó a quien había sido su pareja amorosa, Yacire Pinedo, para conseguir un contrato por más de 50.000 soles con el Ministerio de Defensa. Dicho sea de paso, Yacire Pinedo ha cambiado un poco su versión sobre esto último, porque originalmente dijo que quien la había favorecido con esto fue el sucesor de Otárola en el Ministerio de Defensa, Jorge Chávez Cresta, pero ayer salió a decir más bien que no lo conoce ni se ha reunido con él, y que en todo caso toda la gestión para favorecerla la hicieron directamente César Figueredo, a quien conoció ella antes en Cofopri, y que según las versiones periodísticas también fue su pareja sentimental, y Martín Vizcarra. Aquí recordemos que Chávez Cresta ha negado lo dicho por Pinedo respecto de él y ha anunciado que la va a denunciar por difamación si es que no se rectifica. Justamente la alusión específicamente a Martín Vizcarra es lo que más destaca de lo que dijo Otárola ayer en la conferencia de prensa en la que anunció su renuncia. Dijo el ex primer ministro, abro comillas, yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto y su equipo de gente corrupta, cierro comillas.
Otárola sabe que por la animadversión que tienen ciertos medios hacia Vizcarra es fácil desviar la atención apuntando al expresidente. Yo no podría a estas alturas afirmar o negar el involucramiento de Vizcarra en la caída de Otárola, pero me sigue costando encontrar el motivo. Podría entenderlo de César Figueredo, que por ser también expareja de Yaciré Pinedo, podría tener un encono especial contra Otárola, o como algunos medios señalan, podría tener él una relación también directa con Nicanor Boluarte. Pero como Figueredo es secretario general de Perú Primero, el nuevo partido de Vizcarra, por ahí se genera pues la conexión con este último. Pero, como les digo, todavía no encuentro evidencia convincente de que Vizcarra haya estado detrás de esto. Lo que sí debo comentar sobre Vizcarra es que este ha dicho no solo que va a denunciar por difamación agravada a Otárola por culparlo sin pruebas de su salida del premierato, sino que, abro comillas, jamás he participado en complots políticos, cierro comillas. Esto lo dice Vizcarra, quien, todo hace parecer, complotó pues para suceder a Pedro Pablo Kuczynski en la presidencia y luego para golpear al Congreso de ese entonces para llevarlo hasta el punto en el que pudiera disolverlo inconstitucionalmente a mi juicio. Así que Vizcarra sí es indudablemente, a mi parecer, un político dado a complotar, contrario a lo que él afirma, pero dicho esto, todavía me hace falta evidencia para decir que complotó específicamente para la caída de Otárola. Ahora, fíjense que lo otro que dice Otárola es que, abro comillas, me sorprendió la mención del señor Nicanor Boluarte. Yo lo conozco y estoy seguro de que él no está detrás de esta confabulación, cierro comillas. Aquí deben considerar que para la mayoría de medios es muy evidente que sí ha habido una pugna entre Otárola y el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte por ver quién capturaba más espacios de poder, posiciones en el gabinete, por ejemplo, o quién estaba más cerca del oído de la presidenta. Otárola lo ha negado una y otra vez, incluso ayer, como les digo, cuando anunció su renuncia. El ex primer ministro siempre se ha referido al hermano de la presidenta como una persona honorable, ajena a estas pugnas por el poder. ¿Será que Otárola tiene la razón y la gran mayoría de medios está equivocada en su percepción sobre esta supuesta rivalidad entre ambos? Pues yo pensaría más bien que Otárola tiene razones para no exponer públicamente este pleito con Nicanor Boluarte. Antes no podía hacerlo porque debía llevar pues la fiesta en paz con su jefa, Dina Boluarte, aunque algunas personas piensan que quizá el propio Otárola puede haber sido quien filtraba información comprometedora sobre Nicanor Boluarte a ciertos medios, como por ejemplo la que tiene que ver con su uso de los prefectos y subprefectos del Estado para recabar firmas para su partido político. A la fecha, eso es especulación, pues no hay evidencia concreta que lo demuestre. Pero ya con la inminencia de su caída, Otárola debe haber tenido que reflexionar si le convenía irse del primerato tirando la puerta y peleándose públicamente con Nicanor Boluarte. Esto podría haberle significado un riesgo a Otárola por al menos dos o hasta tres cosas que yo identificaría. Una, que necesita que el gobierno siga apoyándolo en su defensa legal de cara a los casos de los asesinatos ocurridos en las protestas de hace un año, en las que la justicia podría encontrar responsabilidad penal en Otárola como ministro de Defensa primero y luego como primer ministro. Lo otro, y aquí sí entro más todavía al terreno de la especulación, es que podría haber más contenido incriminador contra Otárola al que el gobierno puede tener acceso y que pueden haber transado con él para, digamos, que él se sienta tranquilo de que ese contenido no va a ser difundido. Esto podría suponer que Otárola se ha ido del primerato en cierta medida amenazado. O podría haber una tercera opción, como les digo, que es que el gobierno le haya ofrecido a Otárola una embajada en el exterior, por ejemplo, donde pueda pasar pues, un tiempo tranquilo mientras se prepara para enfrentar sus juicios. He visto al menos una versión periodística que dice que le han ofrecido a Otárola la embajada en Austria. Aquí lo que sigue siendo una incógnita y es absolutamente fundamental descifrar, como lo he venido comentando en los anteriores podcasts, es cuál es el poder real que tiene Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta. Si es un poder suficiente como para hacer caer a un primer ministro que parecía hasta hace poco insustituible para Dina Boluarte, como era Alberto Otárola, debe pues preocuparnos y mucho que ese sea un poder que no es transparente y que no rinde cuentas, sino un poder que opera tras bambalinas. Ok, la gran pregunta que sigue a todo esto es quién va a reemplazar a Otárola en el premierato. Supuestamente se va a anunciar esta mañana, será el propio Nicanor Boluarte, pues altamente improbable, este parece operar más cómodo fuera de la luz pública.
En la República veo que se especula con 3 nombres, o hasta 4, la actual ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar, el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana, el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini, y el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. De estos, al que más confianza le tiene Dina Boluarte es a de Martini. El que la juramentación se haga casi de manera inmediata podría dar a entender que se ha elegido a alguien que ya estaba en el gabinete, porque no había pues tiempo para negociar mucho con las bancadas que respaldan al gobierno en el Congreso. Pero veo en cualquier caso que el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, se ha pronunciado sobre la versión de que la hoy integrante de su partido y ex vicepresidenta humanista Marisol Espinosa podría estar en el bolo. Dice Acuña que no tiene información sobre esto. Mañana les haré pues el análisis sobre la persona que finalmente sea confirmada como nuevo primer ministro o primera ministra y que da a entender eso sobre el futuro político del gobierno de Dina Boluarte. Una última cosa que soltó Otárola en su conferencia de prensa, pero creo que más con propósitos efectistas, es que dijo que el gran riesgo que enfrenta hoy el país es una candidatura de Antauro Humala. Coincido en que este es un peligro muy grande, pero no lo estaríamos enfrentando si el Congreso hiciera su trabajo y aprobara la reforma que establece que el haber sido sentenciado por delitos dolosos es un impedimento a postular, incluso cuando la persona hubiese cumplido su pena. Ok, como si no estuviera suficientemente movido el escenario político, otra cosa que se ha discutido mucho ayer en las redes sociales es el video que sacó el indultado Alberto Fujimori para anunciar que va a reabrir sus cuentas en redes sociales para poder comunicarse por esa vía y explicar los argumentos de su defensa legal, por ejemplo en el caso Patti Vilca. Cada vez que Fujimori tiene pues, una aparición muy mediática como esta, quienes estuvieron y están en contra del indulto supuestamente humanitario que le fue concedido, juzgan su estado de salud y señalan que no es evidente que haya necesitado pues, un indulto humanitario porque se le ve bien. Los que están más bien del otro lado del debate no encuentran problema en eso porque en el fondo creen que fue un indulto político y están ok con eso. Pero en cualquier caso, el propio Fujimori es el que genera que se mantenga vigente pues, este debate con la visibilidad mediática que él mismo ha decidido tener. Y eso abre también pues, la discusión sobre si quiere o si va a volver a ser candidato presidencial, cosa que yo creo improbable, pero uno nunca sabe. Hoy miércoles el Poder Judicial evaluará otro recurso legal que ha presentado la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, precisamente contra la suspensión que le dictó la Junta Nacional de Justicia. En algunos medios que tienen una posición favorable a Benavides en su pleito contra la Junta, veo que se le está dando mucha cobertura al argumento de su abogado, Jorge del Castillo, de que supuestamente en el tiempo que ha pasado desde que Benavides fue suspendida, se han ido cayendo los argumentos para sustentar esa suspensión y que por tanto el Poder Judicial debe levantarla y reponer inmediatamente a Benavides como fiscal de la Nación. Aquí, por supuesto, puede haber interpretaciones discrepantes entre ustedes sobre las razones que llevaron a la suspensión de Benavides y si se sostienen todavía o no. Mi interpretación personal sobre este caso es que incluso antes de que se conociera el testimonio de su ex asesor Jaime Villanueva sobre su presunto intercambio de favores con congresistas de diversas bancadas para supuestamente archivar investigaciones fiscales a cambio de que estos votaran a favor de cosas que le interesaba que se aprobaran a Benavides, como destituir a la fiscal suprema Zoraida Ábalos o a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pues ya había un cuestionamiento muy serio contra Benavides por haber tomado decisiones que en evidente conflicto de interés incidieron en quien estaba investigando en la fiscalía a su hermana, la jueza Emma Benavides, en torno a una imputación muy grave de haber favorecido a narcotraficantes. Yo siempre les comenté en el podcast que solo eso ya constituía, a mi criterio, razón suficiente como para que Benavides fuese objeto de un proceso disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia. Por más que uno valore positivamente la determinación con la cual Benavides decidió investigar a Pedro Castillo en su momento. Y luego está, por supuesto, lo que ha venido revelando Jaime Villanueva. Aquí hay que decir con mucha claridad que todas las imputaciones contra Benavides que se desprenden del testimonio de Villanueva deben ser corroboradas para que se le imponga a ella una sanción si fuere a corresponder, digamos, en el marco del proceso disciplinario que se le sigue en la Junta.
Ahora, la razón por la cual se dispone una suspensión como medida cautelar es porque Benavides estaba en condiciones y de hecho había mostrado voluntad de obstruir las investigaciones en su contra, cosa que podía hacer ella desde su posición de fiscal de la Nación en funciones. Lo que debería hacer, o lo que debería haber ocurrido en el caso de Benavides, si es que ella estaba convencida de su inocencia, es que ella misma debió haber pedido licencia temporal para que se le investigue, pero no lo hizo, sino que empezó más bien a tomar acciones para, por ejemplo, sacar de sus puestos a las personas que la iban a investigar. Lo que va a tener que evaluar ahora el Poder Judicial es si considera que, en efecto, hay argumentos suficientes o no para sustentar que ha habido intención y acciones concretas de Benavides de obstruir a la justicia y sobre esa base determinar si corresponde mantener su suspensión o levantarla. Hay que recordar que otra estrategia obstruccionista que ha implementado Benavides ha sido presentar prácticamente la misma demanda de amparo en múltiples juzgados para ver si alguno le daba la razón, lo cual es una mala práctica judicial, pues conocida como ruleteo. Finalmente, en torno al proceso que se sigue en el Congreso para inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, veo que ha habido pronunciamientos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incluso de parlamentarios estadounidenses, posiciones críticas hacia lo que quiere hacer o lo que está haciendo el Congreso con la Junta. Ha dicho la Comisión Interamericana, por ejemplo, que, abro comillas, el control político de la actividad de las personas operadoras de justicia, basado en criterios de discrecionalidad, es contrario a las garantías de independencia e imparcialidad que deben observarse en procesos disciplinarios, cierro comillas. Ya yo les he comentado largo sobre este caso, pero les reitero brevemente mis argumentos para simplemente ver si les interesa tenerlos en cuenta. Me imagino que ustedes ya tienen también posiciones formadas sobre esto. Yo considero que es legalmente discutible que el requisito de 75 años de edad en el caso de la Junta Nacional de Justicia sea un requisito de entrada al cargo, como argumenta la Junta, o un tope que se hace efectivo inmediatamente cumplidos los 75 años, como argumenta el Congreso. Pero si el Congreso estuviese convencido de esto último, la acción que estaría o debería haber tomado es pedir la salida exclusivamente de la integrante de la Junta, Inés Tello, que es la que supera los 75 años de edad. Desde el momento en que el Congreso pide destituir no solo a Tello, sino a la totalidad de miembros de la Junta, y originalmente además en un proceso sumarísimo, es decir, sin siquiera querer darle a los 7 integrantes la posibilidad de defenderse, no queda a mi criterio ninguna duda de que esto se está haciendo sobre la base de objetivos políticos y no de argumentos legales. Como les he dicho, es muy evidente que eso es así, y eso está mal porque supone una afectación a la autonomía del sistema de justicia, al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes. Por eso es que se están pronunciando estas instituciones internacionales de forma indubitable. No es que haya un, entre comillas, complot caviar internacional para proteger a los actuales miembros de la Junta. Si me fueran a preguntar a mí, yo les diría, o les podría incluso enumerar una serie de cosas con las que no estoy de acuerdo de cómo han obrado los miembros de la Junta, y creo que sí hay casos de faltas graves que pudieron ameritar destitución, como el de Henry Ávila. Pero es muy claro que el objetivo del Congreso de sacarlos a todos de un plumazo no puede sostenerse legalmente. Este es uno de esos temas donde no importa dónde estemos parados a nivel de preferencias políticas, igual deberíamos poder concluir todos que proponer sacar al íntegro de los miembros de la Junta, extrapolándole la supuesta falta de una, que además es discutible, a todos es legalmente inadmisible. Pero en fin, ya veremos qué hace el Congreso. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.